Tengo un montonazo de saludos. Vamos a tratar de, una vez que terminemos con Cristian, a ver si podemos dar cuenta de alguno de ellos. Pero bueno, Cristian, está complicado el barrio, ¿no? Está complicado. Teníamos una posibilidad de quebrar un poco la alianza que hoy se ha declarado en favor de Donald Trump, digamos, el trumpismo latinoamericano, que encabezarían, decíamos antes, Javier Milei, pero hoy diría más bien Nayib Bukele, porque Javier fue a Estados Unidos, no consiguió ni siquiera la foto en Mar-a-Lago, ojo, mientras que a Nayib Bukele lo recibieron en la Casa Blanca, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia, me parece. Sí, ese mensaje cariñoso que parece bastante subordinado. Exacto. El I miss you, presidente, ¿no? El de extraño presidente Trump, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Esa preferencia. Entonces, ese eje, Nayib Bukele, Javier Milei, Daniel Noboa, yo creo que representa bastante esa extrema derecha latinoamericana subordinada plenamente a los intereses estadounidenses en la región. Ahora, se perdió la posibilidad de dar vuelta a ese cuadro, ¿no? Estados Unidos, con esto, de todos modos, sigue teniendo un acotado margen de maniobra en América Latina, a diferencia de lo que fue en 2017, esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Exacto. Me parece que hay que ver el tablero también completo, porque si no vemos a un Estados Unidos envalentonado, tratando de imponer medidas que suelen tener mucha redundancia a nivel internacional, pero que tiende a revertir rápidamente e ir recalculando. Es decir, las utiliza de algún modo como un mecanismo de extorsión política. Extorsión, amenaza, sí, prepoteo. Entonces, yo creo que, y en Ecuador yo sí veo que hay más una intención de hacer un anclaje. Digo, ante el escenario que se modificó en Colombia en 2022 con el ascenso de Gustavo Petro y un respaldo popular muy importante, creo que Estados Unidos está reubicando su eje de estrategia. El Observatorio de Lawfare hizo un análisis geopolítico muy interesante, viene haciendo un seguimiento precisamente de uno de los aspectos del deterioro institucional más graves que tiene el Ecuador, que es la persecución a líderes de la oposición, particularmente un ensañamiento con el ex vicepresidente Jorge Glass, pero creo que hay una estrategia desplegada contra todo lo que represente hoy la Revolución Ciudadana. Y en ese análisis que hacía el Observatorio Lawfare, hacía como una especie de polígono, ¿no? Un polígono que ellos llaman el polígono de seguridad, donde Ecuador es uno de los ángulos que entrelazan a Estados Unidos, a Japón, India y Australia, ¿no? Entonces uno ve ahí una estrategia de cobertura de todo lo que sería el eje Asia-Pacífico en un momento donde Estados Unidos ha declarado su confrontación con China. Todas las medidas unilaterales de incremento de aranceles fueron en su mayoría revertidas o por lo menos suspendidas, sometidas a negociación bilateral, menos las de China, ¿no? Entonces yo creo que ahí efectivamente una intención de hacer anclaje en el Ecuador, y yo particularmente lo que observo es independientemente de los resultados de la elección, de los que nos podemos referir más a profundidad, yo observo que en general hay un plan Ecuador, como al estilo del Plan Colombia, ¿sí? Claro. Y que tiene 4 características, ¿no? La primera tiene que ver con la injerencia extranjera, sobre todo de los Estados Unidos, que no empezó con Daniel Noboa, tampoco empezó con su antecesor Guillermo Lasso, y diría más bien que se empezó a estructurar con Lenín Moreno, el gran traidor del proyecto de la Revolución Ciudadana, ¿no? El sucesor de Rafael Correa, que gana las elecciones. Es decir, el correísmo no es desplazado por una derrota electoral en su primer momento, sino por una traición desde adentro. Lenín Moreno empieza a rediseñar o reconfigurar la arquitectura de la intervención extranjera, porque firma memorándum de entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de asistencia extranjera, rehabilita la instalación de la USAID, que había sido expulsada en 2014 por Rafael Correa, empieza a tener como un vínculo de asistencia en seguridad, empieza a aplicar parte del programa económico que le sugiere el Fondo Monetario Internacional y responde con violencia a las protestas. Sucesivamente, por supuesto, Guillermo Lasso empieza a aplicar no solamente
o a darle continuidad a ese vínculo con Estados Unidos, sino también a firmar otra serie de tratados, ¿no? Noboa, diría yo, es quien encuentra más o menos la casa ordenada para empezar a ejecutar a fondo un plan que le garantiza los intereses a los Estados Unidos en el Ecuador. Yo creo que en el segundo aspecto está esto, precisamente, la liberalización económica y el endeudamiento externo. A la fecha, Ecuador ha logrado tener un endeudamiento por $6.000 millones con el Fondo Monetario Internacional entre los gobiernos de Lenín Moreno y de Daniel Noboa. El año pasado, Noboa, por abril, firmó un acuerdo por $4.000 millones, ¿no? Ha aplicado, por ejemplo, Guillermo Lasso, las recetas del Fondo Monetario Internacional, elevando el IVA del 12 al 15%, sacando derechos laborales, pasó una ley orgánica de reforma laboral y pensional, que es la ley Creo, homónima al nombre de su partido. Claro, ¿no? claro. Entonces, ahí lo que vemos es, en general, por supuesto, un proceso de neoliberalismo armado, como llaman algunos teóricos. Me parece muy importante ese concepto, precisamente donde no hay consenso para aplicar este tipo de reformas, hay como una entrada vertiginosa de no solamente capitales, sino también de militarización de los territorios. Y yo creo que esa militarización también se expresa como uno de esos rasgos, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos tuvo un contacto muy fluido con los gobiernos de Lasso y Noboa, precisamente en cabeza de la general Aurora Richardson, cuando estuvo al frente del Comando Sur, con quien firmó un acuerdo leonino, ¿no? El SOFA, ¿no? Un acuerdo para que el Estatuto de las Fuerzas Armadas le permita garantizar la inmunidad diplomática de miembros del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, contratistas y todo aquel integrante de las Fuerzas Armadas del Comando Sur que pasen por Ecuador. Hay denuncias de la Fuerza Democrática Ecuatoriana de fallecimientos de ecuatorianos a manos de Fuerzas Armadas norteamericanas. De asesinatos. Sí, claro. Incluso el asesinato de una chica no hace tanto tiempo, creo que hace menos de un mes. En un puerto en Esmeralda. Bueno, la zona de Esmeralda es una de las zonas más militarizadas de ellos, exacto, ¿no? Ahora, a mí, ¿sabes qué me pareció? Y le doy la palabra a la profesora Valdés. Con esto que vos decís, ¿no? La zona militarizada, esto de lo que hizo Noboa en la semana de las elecciones, decretar el estado de sitio, como se diría en la Argentina o en Uruguay, en algunas regiones, a mí me hizo acordar a la vieja Colombia. ¿Sí? Digamos, cómo penetrar, ¿no? Y te agarro parte del territorio y de acá, en esto mandamos nosotros y se olvida la democracia. Bueno, por eso creo que le estamos debiendo a Ecuador nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad, más allá que nosotros lo hemos hecho, pero somos pocos, me parece, porque lo que se ha cometido en Ecuador es una aberración. No tiene absolutamente nada que ver con la democracia. Valdés. Lamentablemente no lo traje hoy, pero hay una muy interesante declaración de la Internacional de Escritores e Intelectuales que hacen un análisis muy preciso del fraude en Ecuador. Y yo pienso, no sé, tengo como esa pequeña esperanza de que esto de alguna manera se pueda revertir, dado que hay una parte de la OEA que evidentemente ha declarado que ha sido fraude. Albert Radim, que es el nuevo secretario general de la OEA y que no tiene nada que ver con las prácticas fraudulentas de nuestro connacional, que mejor no lo nombramos, y que han dicho algo muy concreto, y es que las boletas habían sido fabricadas con una tinta falsa y que al doblarlas se borraban los nombres. Eso es una de las declaraciones de la OEA. No sé si hay otra parte de la OEA que todavía es fiel al Almagro. Ay, se me escapó, perdón. Y que han hecho una denuncia falsa diciendo que estaba todo perfecto, o qué ha pasado ahí, porque no se sabe mucho cuál ha sido el mecanismo de la hiper y además monstruosa, grosera, mal hecha, torpe defraudación ecuatoriana. Fraude ecuatoriano. Yo pienso en primer lugar que el fraude sería
el cuarto vértice de ese cuadro de situación que venía diciendo respecto al Plan Ecuador. ¿Por qué? Si bien el principal aspecto es el lawfare, creo que estos mecanismos con los cuales anteceden a la elección y posterior a la elección nos brindan la posibilidad de entender que ahí hay una connivencia de un conjunto de actores, ¿sí? Sí. El estado de excepción previo, la persecución a la unidad a la revolución ciudadana, el no asumir la licencia por parte de Daniel Noboa y, al contrario, hostigar al punto de terminar expulsando a su vicepresidenta, que era la que tenía que haber asumido y la que él insistía en que el presidente tenía que tomarse la licencia en el momento de campaña. Exacto. El empleo de recursos públicos para desequilibrar en la competencia electoral, el empleo a través de los medios de comunicación de imágenes que hacen compatible la política pública del gobierno con la imagen de la campaña presidencial, son todos instrumentos que hacen a la elección bastante ilegítima, es irregular eso, Totalmente. hace completamente desigual la contienda electoral. Entonces regalaban cocinas, exactamente, heladera, lavarropa, ¿no? Pero era una Además de cosa plata, increíble. además de dólares. Es decir, sí, claro. El empleo de recursos públicos para poder garantizar precisamente la continuidad del gobierno. Eso por un lado. Por otro está todo esto que, por una parte, documenta la misión de observación de la OEA, que, bueno, nosotros hoy estamos hablando de los informes preliminares y posteriores de la elección que ha hecho la OEA. Y no nos olvidamos de decir que es el mismo organismo que instigó y auspició el golpe de Estado en octubre de 2019 contra Evo Morales en Bolivia. Totalmente. Bajo el mando, y sí lo voy a decir, de Luis Almagro, ¿no? Que parece que es importante destacar que ahí había una misión por parte de este personaje dentro de ese organismo. Había una que decisión forma parte, política. por supuesto, pero es un organismo que tradicionalmente ha formado parte de la estrategia hemisférica de los Estados Unidos, del panamericanismo reactualizado. Totalmente. Yo creo que no hay que temerle a decir eso. No obstante, ese organismo ha convalidado una serie de irregularidades en el proceso electoral ecuatoriano. Entre esos hay alrededor de 2.000 actas que no tienen firma de presidente y secretario de mesa. No, es una locura. Hay más de 1.500 que, por ejemplo, la suma de los votos de cada candidato y el total no coinciden. Es decir, hay de verdad números que permiten sospechar que al menos el 8% de las actas deben ser anuladas de acuerdo a la legislación del Ecuador. No obstante, y ese es yo creo que el argumento que emplea ese otro segmento que no termina de acordar dentro de la OEA, los números no alcanzarían aparentemente para dar por, digámoslo, para tener que revertir el resultado final de la elección, ¿no? Eso es un poco el argumento que ellos emplean. Pero definitivamente, ex ante, no, hay unas condiciones que ya fueron desiguales para esa elección que la hacen realmente ilegítima. Y me parece, por ende, correcto el planteo que han hecho Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, ¿sí?, entre otros, de decir, bueno, acá hay una persona que está denunciando un fraude, es importante que haya unos resultados y un esclarecimiento de todo el escrutinio para poder tener una posición definitiva. Y no como a la ligera hicieron, obviamente, los sectores más alineados a los Estados Unidos y al mismo Daniel Noboa, y curiosamente, el más tibio del barrio, del vecindario, que es Gabriel Boric, que inmediatamente salió a felicitar a Daniel Noboa y agradeció la participación de Luisa González. Me parece que, bueno, todo esto forma parte, ese deterioro institucional forma parte también de ese mismo plan y ese mismo programa, porque es una forma de deslegitimar también la estructura institucional y permitir que, de facto, se empleen otros mecanismos extrainstitucionales para garantizar la acumulación de capital y el dominio político en el Ecuador. Hay que decir, yo quiero decirle a nuestros oyentes que ninguno de los tres que estamos acá, ni la gente que nos rodea, claro, digo, que son unos fenómenos que nosotros tenemos gente por todos lados y que cómo vimos esas actas, ¿no? Esas actas las sacó la gente de Ecuador, y la gente de Ecuador nos mostró las actas. ¿Está? Están a la vista de cualquiera. Ustedes llamen, no, nosotros les decimos dónde entren y miren las actas. ¿Está? Esto es un robo a mano armada desde antes. Ya sabían lo que iban a pasar. Ahora, yo lo voy a decir con todas las palabras porque realmente me siento tan ofendido, pero tan ofendido porque nosotros somos de izquierda.
¿tá? De toda la izquierda latinoamericana que hay, por lo menos yo me siento responsable, ¿sí? Con lo bueno y con lo malo, ¿tá? Y a mí me da mucha tristeza cuando escucho algún observador de las elecciones en Ecuador, el decir, persona que ocupa una banca de izquierda, decir, sí, fueron irregulares, pero va a ser difícil que puedan dar vuelta al resultado. Pero ¿cómo ¿Esa es la pasa actitud? eso? Es terrible. Pará, pero es lo que quiero reflexionar. ¿Esa es la actitud de un revolucionario? No es de enfrentar, no es de denunciar. Y si tenés que dejar el pellejo en eso, porque, digo, son pocos los análisis que se hacen, ¿no, Cristian? Cuando un pueblo es derrotado, ¿no? Lo que cuesta. Y vos como colombiano, tal vez que mejor que muchos lo puede dar cuenta de esto, ¿no? De las frustraciones, de esas cosas de unidad. Nosotros venimos de una frustración enorme en este país, ¿no? Con el gobierno de Alberto Fernández. Con cosas muy buenas, ¿tá? Como fue la actitud en la pandemia. Yo no me voy a arrepentir nunca de nombrarlo, porque hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? No solamente nos cuidó en cuanto a la medicina, a salir a buscar vacuna como sea, salir a bancar el trabajo, ¿sí? Che, le dio plata a Tellín, loco. Le dio plata a Mañeto, viejo. ¿No? Entonces decir, bueno, y con esto, con Noboa, un tipo que está a nada de que se pueda decir que es un presidente narcotraficante, porque su familia se la encontró en los cargamentos de banana en Europa, más precisamente en un puerto de Bélgica, cocaína, y no 100 gramos, ¿no? Bueno, y eso es interesante porque en Ecuador advierten que no es una noticia que se difunda en sus medios nacionales, que de hecho tienen que recurrir a la prensa internacional para enterarse de cosas como esta, porque la censura es tal que impiden que esta noticia prolifere. Es decir, es imposible conocer la verdad de quién hoy está gobernando el Ecuador y los nexos que tiene la familia más rica, la familia más millonaria del Ecuador que está hoy gobernando el país, con las mismas organizaciones que dice estar persiguiendo, porque recordemos que Ecuador se encuentra en una situación declarada de conflicto interno a partir del 9 de enero del 2024, después de que el 7 de enero se fugara uno de los criminales más peligrosos de un penal, ¿no? El 8... Le abrieron la puerta. Muy probablemente. Le abrieron la puerta. Hay una serie de... Se suceden una cantidad de hechos que dan a entender de que hay connivencia, por eso digo, entre elementos institucionales con parte de este crimen organizado. Por eso yo advierto siempre cuando se nos dice narcoestado, estado fallido, que son caracterizaciones que buscan justificar la intervención imperialista. Totalmente. No son parte de los diagnósticos del campo popular ni de el trabajo intelectual crítico. Son los instrumentos de dominación que se nos exponen enfrente para que pesquemos como carnada. Bueno, Ecuador es un estado fallido. Como estado fallido, entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de ese estado? Hay un desorden de dónde viene. Claro. Me parece que nos impide explicar que realmente hay actores, primero, de las élites de colaboración periférica que facilitan la introducción de el imperialismo estadounidense, por ejemplo, ¿sí? Y que a su vez son los expoliadores de los recursos del Ecuador y emplean parte de su poder para transgredir las leyes nacionales, ¿no? Porque cuando se declara el estado de excepción el 8 de enero y a continuación el 9 de enero entra un comando de 13 personas encapuchadas y armadas a un canal de televisión en pleno noticiero de mediodía, el presidente no dudó en ningún momento en declarar el estado de conflicto armado interno, declarar esas organizaciones terroristas y habilitar el empleo de la fuerza militar para perseguirlos. Y esa fuerza militar no ha tenido ningún resultado contundente contra esas organizaciones. Por el contrario, vemos efectos perniciosos contra la población como masacre de personas, el incremento de los índices de muertes violentas, la muerte de primero secuestro, porque detienen ilegalmente 4 menores en diciembre del 2024, aparecen muertos en el 24 de diciembre, se comprueba
que es su identidad el 31 de diciembre, y el Estado simplemente dice, no, eso tiene que haber sido el crimen organizado. Nada que ver, cuando son quienes los detuvieron fueron militares de la Fuerza Aérea pertenecientes a la base de Taura, colindante donde aparecieron los cuerpos con señales de tortura. Entonces, esa intervención de las Fuerzas Armadas es perniciosa y precisamente constituye parte de la alianza que tienen estos grupos de poder con el crimen organizado para facilitar la intervención en un país como el Ecuador. Bueno, la verdad que completísimo con esto, ¿no? Sí. ¿Usted quiere agregar algo? Una cosita nada más, que en realidad estas elecciones de Ecuador eran también la prueba de fuego para esta cruzadita anticomunista que tiene Marcos Rubio. Era la primera elección después de la elección de Trump. Entonces tenía que hacer todo lo posible este personaje siniestro que es Marcos Rubio, para que el fraude cundiera y nadie dijera nada. Escúcheme, Cristian. Escucho. El socio del señor Noboa es Milei. Y en unos meses nosotros tenemos elecciones importantes en la Argentina. Uh-huh. No, bueno, ahora el 18 del mes que viene tenemos una aquí en la capital. Así es. Que son importantes. Así que yo la pregunta se la dejo picando y volvemos. Muchas gracias, Guerra. Bueno, la pregunta está hecha. ¿Qué podemos esperar de este gobierno que está en el Estado argentino? Que está también acusado, sí, podemos decirlo, por la estafa Libra de esta criptomoneda. No sé, hoy tiraron la información, la verdad que no lo pude chequear, capaz que ustedes lo tienen chequeado, que la hermana del presidente ha sido imputada. Sí, hace tiempo. No. Hoy. Parece que fue hoy a los tribunales y hoy fue imputada por la causa Libra, por la denuncia de, si no me equivoco, Grabois. Ahí está, de Juan Grabois y sus abogados. Bueno, que tiene esta imputación encima, más otras más, ¿no? Porque tiene otras también. En este marco de periodistas amenazados, en este caso de Roberto Navarro, golpeado, internado en el hospital, con periodistas que están haciendo una guerra de periodistas, digamos, ¿no? Están acusando con cosas falsas totalmente, aquellos que no piensan igual que el presidente que no para de insultar, está en una montaña de odio imparable. ¿Usted cómo visualiza el marco de una elección? ¿Usted no duda, como tengo dudas yo, de que esto sea medio sucio el camino a las elecciones? Va a ser una elección atípica en el sentido de que quien gobierna ya rompió quizá gran parte de los consensos sociales que se tenían en la Argentina. También digo, no es el que primero los rompe. Mi opinión o mi punto de vista es que esos consensos fueron rotos antes por Mauricio Macri. No puede haber Javier Milei, no puede existir un Javier Milei presidente sin un Macri que haya intentado transgredir las fronteras de lo que eran para la sociedad argentina elementos inamovibles como los derechos laborales, como los derechos humanos, ¿no? Recordemos que fue Mauricio Macri que intentó el 2x1 para conceder libertad a los represores de genocidas de la última dictadura. Entonces yo creo que ahí hay un parte de continuidad en todo esto. Ahora bien, también veo que es un gobierno que busca cualquier método pragmático, incluso contra sus propias teorías, si se quiere, económicamente, para poder garantizar su gobernabilidad. ¿Qué digo? Uno podría decir que desde el 14 de febrero, fecha en la que se da la defraudación de Libra, el gobierno ha perdido la iniciativa política.
¿sí? Yo no digo que es un gobierno que está en crisis, resquebrajado y a punto de caerse, pero sí es un momento de que entró en crisis y no supo superarla, ¿no? Y que quedó vulnerable. Y esa vulnerabilidad también me parece que no ha sido aprovechada por los sectores de la política de la oposición para planificar también, ganar terreno, ¿no? Y esclarecer que este es un gobierno que va a deteriorar o a seguir deteriorando las condiciones de vida de la población y de las mayorías, pasando por arriba de los derechos de la sociedad argentina, ¿no? Y creo que lo hemos ido constatando posteriormente. Las imputaciones en Argentina y las investigaciones que se abrieron en los Estados Unidos contra el gobierno y su entorno, ¿no? La crisis económica y digamos, la sobreventa de parte de las reservas del Banco Central, que superaron los $2.000 millones en menos de un mes, ¿no? Y que en ese escenario llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el que por segunda vez en la historia de la Argentina, el señor Luis Caputo, esta vez al frente del Ministerio de Economía, logra un acuerdo para ya endeudar por $70.000 millones a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Para que tengamos idea, hoy Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario y representa alrededor de 1/4 de todas las deudas que tienen los países del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el nivel de dependencia, de sumisión que tiene hoy la Argentina en términos internacionales. ¿Eso qué implica? Que la visita de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, no es para felicitar al gobierno por su buena tarea, por su buena gobernanza. No, es para celebrar que tienen la posibilidad de ampliar su base de soporte y de influencia en un lugar que no tenían. Hace unos años los Estados Unidos no contemplaban a la Argentina como uno de sus lugares de mayor influencia. Siempre vieron que era un lugar incómodo. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene como principal socio comercial a dos países que no están plenamente alineados con los Estados Unidos, Brasil y China. Estados Unidos está en otra posición y está recuperando esa posición a propósito de que Javier Milei recibe el año pasado a la generala Richardson en una base logística que estaba construyendo el gobierno anterior en Tierra del Fuego y que le dice, acá tenemos una base conjunta con los Estados Unidos. ¿Qué le está diciendo? Le estoy cediendo la puerta de entrada al continente blanco. Territorio estratégico para el futuro, donde además se va a poder controlar el tráfico interoceánico, que en perspectiva geopolítica, con las pretensiones de controlar el canal de Panamá que tiene hoy Estados Unidos, a China no le va a quedar otra que buscar esa salida, ese paso transoceánico por el sur. Bueno, en ese escenario que podemos visualizar más hacia el futuro, es que la Argentina está haciendo cualquier cosa para sostener cierta estabilidad cambiaria, cierta estabilidad macroeconómica que le permita llegar a unas elecciones donde muy probablemente con el diario de hoy, tenga opciones de ampliar su base de representación parlamentaria. Es decir, jugando a lo que pueda, ¿no? Va a buscar ganar votos y seguramente esto que vemos ahora es apenas el abrebocas de una elección donde puede haber un vale todo, ¿no? Que se puede ir exacerbando. Recordemos que esos vale todo llevaron a la utilización de la muerte de el fiscal Nisman en 2015 para que durante todo ese año se pudiera golpear fuertemente sobre el la conciencia social argentina, diciendo que la responsable de la muerte de Nisman era Cristina Fernández de Kirchner, e impedir la reelección del proyecto del kirchnerismo en octubre de ese mismo año. Entonces yo creo que parte de todo eso se puede reciclar en este periodo, con un gobierno que no ha escondido sus alianzas. Es decir, claro. Bueno, quedó claro el día 2 de abril, ¿no? Con el tema de Malvinas. Todos sabemos de que los ingleses están armando un nuevo puerto en Malvinas con una base militar como nunca. La que hay hoy no va a tener absolutamente nada que ver con la que están haciendo. Esto que vos decís de la base militar norteamericana, bueno, ahora se reafirmó el 2 de abril, la van a hacer y mira, están y no solamente la base militar en Malvinas, porque realmente Malvinas es territorio ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña. Por eso, dos cosas después voy a mencionar sobre eso, pero ahí hay una presencia ya militar, pero ahora no solamente eso.
el Reino Unido ha llevado un acuerdo con la empresa Navitas de Israel para extraer petróleo de la plataforma continental de las Islas Malvinas. Eso es una afrenta al derecho internacional y al derecho de reclamación que tiene hoy la Argentina sobre las islas. Pero estamos cometiendo un pecado, porque no podemos hablar del sionismo, de los hilos del sionismo en nuestra patria, ¿no? Se te ofenden, te dicen, cuando vos le decís que y está comprobado además, ¿no? Por gente que no es militante, que simplemente es un lugareño, que hay soldados israelíes en nuestra Patagonia y que no están de vacaciones, que no están de vacaciones, carajo, para que se entienda, porque hay, alguien me mandó un mensaje diciendo, y todo el mundo va a Bariloche. Sí, pero estúpido, nadie va armado hasta, y camuflado y con teléfonos satelitales. Sí, Valdés, no, yo disculpe. Quería justamente que creo que nos estamos olvidando de un personaje muy siniestro que es José Mulino, que es el presidente de Panamá, que es totalmente fiel a los Estados Unidos y que además que recordemos que los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt en 1903 ya invadió Panamá con todas sus tropas, la separó de Colombia justamente y creó ahí por varios años una dictadura manejada totalmente por Estados Unidos. Este personaje Mulino, junto con Bukele, junto con Noboa y junto con Milei, son una fuerza muy, muy negativa y que y justamente esta ambición de Trump por Panamá, por justamente la base de Manta, que de hecho está recuperada en Ecuador, y todo el enclave de todos las grandes reservas justamente de biodiversidad del mundo, que también opera con eso Estados Unidos, y sobre todo en América Latina con los presidentes que no sé si son mayoritarios, pero que le hacen una plataforma de sostén muy importante. Sí, volvemos al escenario geopolítico un poco con esto de a partir de las Islas Malvinas, pero me parece importante porque esa geopolítica juega igualmente en la elección argentina. Totalmente. Entre otras cosas porque Argentina, y un poco lo comentábamos antes de iniciar la conversación, Argentina y Ecuador hoy son laboratorios de ensayo para digámoslo, podríamos decir el imperialismo en general, ¿no? Pero son dos laboratorios de ensayo. Argentina es el laboratorio económico, es el laboratorio libertariano. La experiencia libertariana hoy tiene en Argentina como un principal ensayo, un primer ensayo. Y creo que ahí hay los ojos del mundo están puestos en eso, y América Latina está viendo permanentemente qué es lo que hace Javier Milei en Argentina y qué políticas aplica, porque empiezan a aparecer también correlatos de Milei en cada uno de los países, en algunos con mayor o menor recepción, ¿no? Pero aparecen. Siempre hay uno que se identifica o que se alinea o que va a participar de la conferencia de la CEPAC en Estados Unidos, que es esta conferencia de las extremas derechas, ¿no?, mundiales, y que de algún modo tiene como ese reflejo ahí. Ahora, volviendo rápidamente un comentario sobre las Islas Malvinas, porque esto no se puede pasar por alto. Cuando Javier Milei dice que los kelpers pueden tener derecho a autodeterminación, se equivoca primero en el concepto de autodeterminación, porque los kelpers no son una población local que fue dominada y colonizada, no, son una población implantada, y ahí no aplica el derecho a autodeterminación porque son colonialistas también, ¿no? Son parte de la población implantada por el colonialismo británico. Otra cosa sería que fueran argentinos dominados y subordinados a la fuerza por el régimen colonial británico, no, acá no pasó eso. Entonces el reclamo de las Islas Malvinas sigue siendo parte del derecho soberano de la Argentina y no aplica ninguna consulta ni ninguna. Es como pedirle, por ejemplo, a los colonos israelíes en Gaza o Cisjordania que digan si prefieren el gobierno de Palestina o el de Israel. Y por supuesto van a decir que el de Israel. Es una tontería pensar que ellos van a pretender otra cosa si son colonizadores, ¿no? Entonces me parece que eso no aplica en ningún momento para la Argentina en esa situación. Después creo que también hay que matizar algunas cosas. Yo creo que América Latina, si bien tiene gobiernos de derecha, no todos están en la misma alineación respecto a los Estados Unidos, y menos con la actitud envalentonada con la que llegó Donald Trump
¿no? De querer apabullar y sobredominar, ¿no? Yo creo que hay una sobredominancia también de Estados Unidos en esa urgente búsqueda de controlar todo el hemisferio occidental. Cuando hoy Estados Unidos dice me repliego de las guerras del mundo, algo que hay que también tener como entre comillas. Sí, porque, ¿no? no ha sido así. Lo hace sin resignar su posición dominante en lo que llama su frontera imperial. Y yo creo que institucionalmente ni siquiera han modificado la idea de que somos su patio trasero cuando el Comando Sur dice que somos su área de responsabilidad. Totalmente. ¿No? Entonces, en ese sentido, pensar que Estados Unidos está subordinando o relegando la importancia de América Latina para simplemente quedarse en sus fronteras es una idea equivocada, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y por eso creo que también el presidente de Panamá ha hecho algunas advertencias tratando de decir no. Yo creo que hay importante definir que Panamá es un país independiente de los Estados Unidos, y creo que encuentra también en la población panameña cierto respaldo frente a esa posición, ¿no? Y eso un poco le ha condicionado a no hincarse, a no ceder absolutamente a las pretensiones de Estados Unidos. Exacto, eso quería remarcar yo, porque la semana pasada, para decirlo en términos políticos, las fuerzas democráticas, más democráticas de Panamá, le golpearon la puerta al presidente y le dijeron, esto no. Esto no. Digamos, como que vos tomás la actitud que vos quieras, pero esto no. Esto no. No la entrega del canal, no por acá no es la cosa. Ahora, me gusta por el lado que le encaraste del tema geopolítico, porque creo que no. En esta dinámica política nos olvidamos de que el presidente pro tempore del Mercosur es Javier Milei. Qué horrible. Y el tipo no se refiere una palabra al Mercosur. No refiere una palabra, absolutamente. Tampoco conozco, debo decirlo, con dolor, que ningún presidente le golpee la puerta y decirle, che, ¿qué pasa? Somos Mercosur nosotros, ¿no? Pero tiene que ver con esto que dice Cristian, un oyente de Guatemala nos escribió y nos dice, parecería ser de afuera, y lo dice con mucha humildad, que el pueblo argentino está sumido en una gran anestesia. Digamos, ¿no? Como que estamos anestesiados. Yo la verdad que no supe qué responderle, porque ante tanto atropello y la falta de unidad política de la oposición, que no se plante, que no diga, acá hay otro proyecto de país, de vida, de conducta, de que vamos a cuidar los recursos que tenemos, que son nuestros, y vamos a hacer, la Argentina exportó 9.000 millones de dólares en petróleo el año pasado, y todavía no empezó Vaca Muerta. Vaca Muerta está en un primer desarrollo. Tendríamos que felicitar a Axel y a Cristina que vieron la cuestión en Vaca Muerta, ¿no? Que fueron los que pusieron en La Plata. Decir, acá parece, los técnicos dicen que hay algo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque la gran burguesía industrial argentina no puso un mango ahí, no fue a apostar por eso, ¿está? Pero bueno, Cristian, ha sido muy jugoso el haber hablado contigo en la tarde de hoy. Como siempre te queremos agradecer. Diga, Valdés. No, que muchas gracias por esa... Digamos, ¿cómo no? ¿Le damos la gracia o no? Sí. Ah, bueno. No, pero digo, en contra de lo que yo dije antes, del gran peligro mulino, para mi modo de ver, en Panamá, bueno, que justamente Cristian lo atemperó mucho. Bueno, yo lo voy a tomar en cuenta. Porque usted, en honor a la verdad, ya lo dije el otro día, pero usted no estaba, ahora lo voy a decir estando ella. En el programa anterior a las elecciones en Ecuador, después de charlar con el compañero Orlando Pérez, el periodista de Telesur. Claro, ahí está. La profesora Valdés, una vez que volvemos al piso, que nos despedimos, ella dijo que le tenía mucho temor al fraude. Y yo sinceramente lo tomé, dije, bueno, pero no me lo llevé como una preocupación. En realidad, tenía razón la compañera, ¿no? La vio. Claro, entonces ahora con esto de su amigo, el presidente
de Panamá. No, amigo mío, no, todo lo contrario. Tampoco para tanto. Que tampoco de Cristian, Bueno, a pesar de que dijo que... Bueno, que muchas gracias, Cristian, como siempre. No, por favor, con mucho gusto y siempre a disposición para estar aquí.